It's the most wonderful time of the year. Hola George, ¿Qué pasó, mi Dianita? ¿Cómo estás? ya mejor, ya me siento un poquito mejor. La verdad es que te ves Enfermísima. bien y sí te escuchas mejor. Sí, bueno, y por si me oyen de repente así como gangosona, es ni modo, me dio una Son, son, influenza son, muy ruda, estuve en son cama. son las épocas de las gripas y ese rollo. No, sí, definitivamente. Además, te las tomas con mucho hielo, mi Dian. Mm, sabes que no me tomo nada con hielo. Son directas mis bebidas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ves mi suétercito que me prestó mi vecina? Bien, The Ugly Sweater. Está padre, ¿eh? No está tan ugly. A mí me parece muy ugly, pero bueno, vamos a tener nuestro episodio de Navidad. Sí. Y pues tenía que encontrar algo que estuviera acorde, con todo y que soy medio Grinch, ¿eh? Ay, ¿por qué, George? ¿Por qué eres Grinch? A ver, cuéntame, ¿hay alguna razón? Este, no, sería como, eh, el término ¿Nostalgia? Grinch a lo mejor está exagerado, pero es una fecha que la verdad es que ni fu ni fa. Ok, se vale. No, no Se me vale, emociona es nada. normal, entonces estás en medio, ¿ok? Estoy en medio, estoy en Ok. medio. Sí, definitivamente sí, y es bien válido, porque pues hay gente que cero les gusta o no les traen buenos recuerdos, hay otras personas que están como tú, que, ok, y hay Sí, personas pues como yo, que hasta el día de hoy, pues no sé, con todo y todo lo que pasa en la vida siempre me ha causado, pues sí, ilusión y me gusta y pues me reúno para poner el arbolito y me gusta la comida no, y ya vi tu setup, está muy navideño, muy bien, por eso tuve que conseguir el ugly sweater este. ya sé, pero hubieran visto, yo quería grabar de hecho donde está mi árbol de Navidad, me quedó increíble, nos quedó increíble, no saben qué Sí, bonito. ya me mandaste fotito y quedó muy bien. Sí, Muy puse bien. Fridas y esferitas mexicanas y honguitos y todas mis esferas que voy guardando en cada lugar al que voy. Y no sé, quedó muy lindo. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when Muy you bien, read. muy bien, muy bien. Y bueno, y Snowball. Pero que sea medio Grinch ¿Viste? no implica que no me dé mucho gusto hacer este episodio navideño. Además que, pues me di a la tarea de investigar. Ajá. Es un tipo de música que no domino, además de que es pues muy de estación. Sí. Pero como toda la música, hay cosas no buenas, hay cosas buenas y hay cosas muy buenas, ¿no? Y ese Pero yo es... te voy a decir una cosa, de lo que estoy segurísima es que tú vas Ujú. a hacer una playlist buenísima. Sí, sí, ese Porque es yo el... ahí quiero decir algo. La verdad es que el que se ha encargado de todas las playlists, a pesar de que los dos siempre estamos en todo, es involucrado, el de las playlists es George. Y estoy segura que te va a quedar Sí, increíble. va a quedar bien porque hay cosas muy interesantes. Es, pues es un tipo de música que habría que remontarse al siglo XV Ok. con los famosos villancicos. Los villancicos originalmente eran música de villa, de las villas, por eso el nombre, y hablaban de temas del día a día, del amor, del desamor, del paisaje, de la naturaleza, de las costumbres. Y a finales del siglo XV es cuando empieza con un tema ya sacro Ok. y estos van tomando ese estilo de música, pero progresivamente, o sea, no fue tan rápido.
pero sí hay un momento en que ya los villancicos de inmediato los ubicas Ujú. como una cuestión sacra y bueno, de esta época, ¿no? De esta época navideña. Pero estuve viendo y la verdad es que la mayoría de los artistas han grabado alguna vez algo que tenga que ver con la música navideña, ¿no? Entonces, por eso decía, hay cosas muy interesantes, muy buenas, de mucha calidad, y estamos listos para platicar de ello, mi Dianita. ¿Tú qué me cuentas? No, pues ¿Investigaste tú? yo te puedo platicar varias cosas, pero el tema es por dónde empezar. O sea, porque tú ya te vas al siglo XV, ves que Ujú. cambia el trasfondo de los Sí, villancicos, empezando porque primero se valía, o sea, que no había una connotación específica, ¿no? Era más bien un poco celebrar así es. y demás. Y después, como dices tú, ya le meten el tema de la natividad, o sea, del nacimiento de Cristo. Es correcto, es ¿Ok? correcto. De hecho, los villancicos eran como la música, te digo, la música pop, La vernácula, se podría decir, más bien. digamos. Sí, ¿Sí? ¿Podría ser? Sí. Bueno, entonces, aquí yo quisiera agregar a lo que estás diciendo, hay una diferencia sutil, pero la hay, entre las canciones navideñas y los villancicos. ujú, Igual en inglés. En inglés, no sé si han oído el término Christmas Carol, sería lo que sería el villancico, ¿ok? Y ujú, está el ujú. tema, pues, de las canciones navideñas, ¿ok? Pueden ser eh, del tema, digamos, que sean las canciones navideñas ahora, ¿ok? Y los villancicos, nada más que los instrumentos hacen una diferencia. Ujú. Aparte de que los instrumentos hacen la diferencia, porque las canciones navideñas puedes utilizar, si quieres, rock pesado, ¿ok? Claro, El tema que quieras. O sea, así y en es, así cambio, es. si haces un Christmas Carol o un villancico, bueno, tienen diferentes instrumentos. Entonces, Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. entonces, hay unos instrumentos que pues yo investigué y se me hizo muy, muy interesante. Los villancicos, ¿ok? O Christmas Carol, utilizan zampoñas, ¿ok? O quenas, ¿ok? ¿Qué es este instrumento? Literal. Estos instrumentos son de viento, andinos, son populares en las interpretaciones folclóricas de villancicos en América Latina, añadiendo un Ok. sonido distintivo y tradicional a las melodías navideñas, ¿ok? La pandereta, creo que todo el mundo está identificado con la pandereta. Esta es de percusión, pero se utiliza con la mano, ¿ok? Está la flauta dulce, hay una ligera diferencia, ¿ok? Tú Porque si esta... fueras flauta serías esa. Ay, gracias. Yo creo que sí, ¿eh? Con un toque de castañuelas, De ¿cómo se llama? De trombón. algo así. Bueno, las castañuelas no van en los villancicos, por cierto. O sea, sí se puede, No. no, pero no es para que no se vayan a confundir que estoy diciendo algo que no. Después, bueno, obviamente la guitarra es parte fundamental de los villancicos. Ujú. El violín, ¿ok? Ok. Las campanas, ¿ok? Y bueno, aquí la diferencia es que los villancicos y el Christmas Carol utilizan mucho más el órgano que el piano, Ujú, ¿ok? ujú. Entonces es muy importante tener en cuenta pues que la instrumentación de los villancicos puede variar significativamente, pero vaya, esto es un poco lo que realza y lo que les da esta identidad. ¿Cómo ves, George? Muy bien, fíjate que yo también aquí, regresando un poquito a los orígenes, esto lo anoté.
Ok, que donde se escuchan los primeros villancicos ya con tema navideño, es ajá, en el cancionero de La Colombina. Y como pues, la mayoría de los géneros de la música, hay mucha controversia de dónde empezaron, quién fue el precursor de esto, sí, pero la mayoría de los datos apuntan a que fue el Marqués de Santillana, que se le reconoce como el creador, ¿no? De, sí. de los famosos ¿De dónde era este Marqués de villancicos. Santillana, George? Este Marqués de Santillana era español, joder. Ah, como siempre, estos Sí. españoles, la Sí, madre además, patria, bueno, siempre. de menos yo, pues sí, los villancicos, pues sí son muy españoles, ¿no? Todas esas pero mira cómo beben los peces en el río. Y Ok, la verdad es que sí, no, mi Diana, o sea, los villancicos, ok, pues sí los asocias con España, ¿no? O sea, el, claro, el niño del tambor, sí, la cuestión de la estudiantina que tocaban mucho de esta música, como sí. que te lleva a España, ¿no? 100% nos lleva a España. Igual que en inglés sería, bueno, Silent Night, ya Ujú. sabes, Oh Holy Night. Bueno, hablando de diferencia entre carol y Exacto, canciones exacto. navideñas, ¿no? Entonces, Oh Come All You're Faithful, o sea, ya son más, más enfocadas como quizá a lo religioso. Ya como dices tú, hubo esa como Sí, sí, cambio, porque esa bueno, transición, ¿no? pues el origen o sea, la Navidad es una fiesta religiosa, ¿no? O sea, como nace, y bueno, se fue transformando y mucha gente pues festeja la Navidad sin, digamos, festejar o venerar el hecho del nacimiento de Jesús, sino que ya es la cuestión del Santa Claus y de los regalos y no tiene que estar, ¿cómo te podría decir? No tiene que estar envuelta o no relacionarla con la religión por fuerza, aunque así empieza, ¿no? Lo No, que pero por ejemplo, Joy to the World y las canciones que mencioné antes sí están más ligadas al carol. Y unas canciones que, por ejemplo, podrían ser como las que estás diciendo, donde puede estar Santa Claus y el árbol navideño y ya se mezcla otro tipo de situación, pues es Jingle Bells, White Christmas, Have Yourself sí. a Merry Little Christmas, Let It Snow, Rocking Around the Christmas Tree. Ya sabes, eso ya es Ujú. otro, Oh Holy Night, Hark, ya sabes, o sea, eso ya son, pues lo que decía, o sea, el pequeño pero sutil, más bien la pequeña pero sutil diferencia. Así es, así es. Luego también, bueno, de los villancicos me brinqué a obras clásicas Ajá, y bueno, pues la principal pues es el Cascanueces, ¿no? De wow, Tchaikovsky. ok, Eh, es un libreto, es una adaptación de un cuento de Hoffman. ok, ujú. Se llama El Cascanueces y el Rey de los Ratones. Ah, es Y la, divino. adap- y la adaptación la hace Alejandro Dumas Papá. Y la obra de Tchaikovsky es de 1892. Hay otras, aquí las tengo. Ajá, La Noche de Navidad de Korsakov, Oratorio de Navidad de Bach, El Mesías de Händel. Entonces también dentro de la música clásica sí, se, masterpieces, sí, sí, sí. se hizo música pues navideña, ¿no? Eh, es muy difícil el pensar la verdad es que en un artista que no haya hecho algo navideño. Sí, digo, vamos desde Bing Crosby hasta María Carey, o sea, que podemos hablar más adelante de eso. Así es. Y te late, porque sí hay que mencionar que Sí, lo es un bonito género de que todo vende, ¿no? Sin duda.
No, bueno, imagínate, yo ya estoy esperando que esté la playlist lista para ponerla, es la que voy a escuchar. Ok, me parece Y está muy... padre como referencia cultural, pues saberlo. Por ejemplo, ya más en tiempos modernos, ¿qué podrías platicar, George? ¿Qué te sabes? ¿O qué? Aquí porque precisamente ya habías dicho algunos ejemplos de esas canciones. En 1930, en la Gran Depresión, es Ajá, cuando empiezan a surgir estas canciones navideñas que no tienen absolutamente nada que ver con lo religioso, ¿no? ok. Y bueno, tú comentaste algunas, pero Santa Claus is Coming to Town, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Ajá, eh, Rodolfo, el Reno. Ajá. Have Yourself a Merry Little Sí. Christmas, White Ah, Christmas, todas esas canciones son de esta época de los 30 y es cuando pues, ya se divide totalmente, ¿no? Es otra manera de festejar o de expresar en la música ok. el sentimiento navideño sin relacionarlo en lo más mínimo con el nacimiento de Jesús, ¿no? Y es la música que pues más se escucha o hemos escuchado porque pues es la clásica música que ponen en la cena, es la clásica música que ponen en los elevadores, en los centros comerciales. Yo la pongo cuando pongo el árbol y me siento muy feliz. Y también me hace muy feliz si tengo la fortuna de poder ir a un viaje en esas épocas o simplemente Ujú. quedarme en mi lugar local y demás, y ver toda la decoración y escuchar, o sea, no sé, pero para mí sí tiene un efecto, mágico, se podría decir. Sí, 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 bueno, y qué bueno, ¿no? Ese es parte de lo que se intenta ¿A qué con crees que esta, se deba eso? Porque, por ejemplo, no vas en ese mood, ¿sí me explico? Entras en ese mood. ¿Y tú a qué se lo adjudicarías? Porque, o sea, viéndolo como alguien que no es, por ejemplo, te hago esta pregunta a ti porque tú eres como dijiste, neutro, pero creo que sí puedes, analizar de manera psicológica, espiritual o de trascendental, o sea, mucho más allá, ¿a qué crees que se deba que todo este setup, incluido auditivo Ujú. y visual, sí realmente siento a la gente más amable, más como fluyendo, más como ganas de compartir, no es, o sea, te cambia, a mí sí me cambia. I'm dreaming of a white Christmas. Well, don't just stand there. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. Sí, mira, hablando un poquito de por qué no me encanta la fecha, va muy relacionado a lo que a lo que tú estás. Yo la disfruté mucho de niño. Ajá, ¿Por qué? Porque, pues, todo gira alrededor de, pues sí, la magia, la sorpresa, lo, lo extraordinario, ¿no? Y claro que de niño, pues me encantaba el Santa Claus. Además, el Santa Claus de mi casa era muy generoso y muy consentidor. ok, Entonces, la verdad es que me iba muy bien. sí. Eh, lo disfruté también cuando mis hijas eran pequeñas, porque bueno, pues se generaba de esa ilusión y pues ese deseo de los regalos, de lo mágico, Eh, es una fecha que para mi gusto ha perdido realmente la esencia. ¿Será porque lo sientes más comercial? Creo que sea totalmente ese aspecto. Eh, ya lo dijimos, es una fecha religiosa, yo no soy religioso, Ok, que se fue desvirtuando a convertirse pues en un día especial y eso lo veo muy bien. Pero eso que hablabas de que que le sientes a la gente más amable, que se reúnen las familias, yo creo que es algo que deberíamos hacer todos los días y no tener una fecha para eso, ¿no?
Claro, por eso es que me gusta mucho esta fecha, porque es como una utopía. O sea, lo que estás diciendo es hermoso, realmente debería de ser todos los Sí, días. Sin embargo, o sea, nos regalan como grupos sociales en diferentes lugares del mundo, por el trabajo, por el ritmo de vida, por las cosas que hay que hacer, por el clima, por muchas situaciones exactamente, exacto, exacto. un espacio, un respiro, donde de alguna manera también yo lo siento como que va ligado también con el fin de año. De hecho, mis canciones favoritas no son las navideñas, sino las de fin de año. Ok. ¿Ok? Son pocas, pero me encantan, ¿no? Una de ellas es de Mecano, ¿no? La puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro graves pista. Entre gritos y pitos, los españolitos, enormes bajitos, hacemos por una vez agua la vez. Porque para las uvas hay algunos juegos a los que ya no están, echaremos de menos. Y a veces espabilamos los que estamos vivos. Y en el año que viene nos reímos 2, 3 y 4 y empieza otra vez. Que la quinta es la 1 y la sexta es la 2 y así el 7 después. Un año más de Mecano. Y Ok, me gusta esa canción, me a mí gusta. también, y realmente es un tema que hace reflexionar, ¿no? Y entonces se me hace Sí, como, para mí ya es tradicional de mi casa en estos tiempos. y esa magia, pues la aplica, hay que aplicarla y hay que transmitirla, pues, Pero, por todo. ejemplo, esta canción que te digo, incluso tiene frases donde ya sabemos que muchos en cada año, incluso Ujú. en la época navideña, pues ya no van a estar acompañados de algunos seres queridos. O sea, no tiene del todo alegría y todo es color de rosa en esta canción, ¿ok? De Sí, hecho, hay una ok. parte que dice, ya los que ya no están, echaremos de menos, y demás, y va así, no está como, no es del todo como, es muy real. Es Pues es lo que te iba a decir, es muy la vida, ¿no? Pues esa canción por eso me así gusta, es. porque es la vida, pero aún con la vida, los que están aquí deben de hacer el máximo con su vida, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. bueno, Es padre, la verdad es que, o sea, a mí me gusta cómo los niños lo disfrutan esta época. Y bueno, eso de amor y paz y ser un buen ser humano, y eso tenemos que aplicarlo más días y no en una fecha en no, y es particular, por ¿no? eso yo creo que siento esta parte que tanto te estorba comercial, ¿ok? Ah, Sí, pero bueno, se ha desvirtuado, pero bueno, sigamos, vámonos no pasa nada. Bueno, ya pasamos los 30, en la Gran Depresión, con esas Ujú. canciones, y la música navideña ya como un producto muy, muy comercial, y cuando se empiezan ya a involucrar muchos cantantes, muchos grandes artistas, es en los 50s. Ok, En el 57 sale el Elvis Christmas Album, que hasta la fecha pues es el más vendido de todos los tiempos, en el pero 57 bueno, dijiste. el de Elvis. Ah, ok, ok.
Ese es el número uno en ventas. Yo tengo, Bing yo Crosby. tengo en mi playlist de las navidades de aquí de mi casa una canción de Ujú. él que se llama Blue Christmas. La ponen menos que la de White Christmas. Ok, ok. It being the time of year that it is, I'd like to do my favorite Christmas song of all the ones I've recorded. I'll have a blue Christmas. I'll be so blue just thinking Ok, pero sí deberemos de mencionarla porque es Sí, muy y buena. bueno, seguro va a estar. Ese mismo año Frank Sinatra saca un disco de Navidad, Ella Fitzgerald, Dean Martin. Yo creo que al escuchar música navideña inmediatamente nos relacionamos con Bing Crosby, Ay, sí, claro. obviamente. Sí, Que sí, sí. por cierto, tengo un dato interesante, lo iba a contar más adelante, pero de una vez. Él graba Tambourine Man con David Bowie. Sí, Y estuve viendo que la razón por la que Bowie acepta es ok. porque Bing Crosby era así lo máximo para la mamá de David Bowie. Entonces fue como un regalo a su madre el aceptar. A newborn king to see, pa-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Sí, porque de hecho yo te voy a Bing decir una Crosby. cosa, David Bowie no era precisamente la persona más religiosa que había. No, para nada, pero Hay eso una fue época como... que trae una crucecita de oro, Ok, muy ajá. sutil, ¿ok? Pero él, de hecho, muchos de sus temas, o sea, también van contra todo el tema, más que la religión, su issue Ujú. es los que manejan la religión. Sí, que bueno, pues ese es tema de muchos, De ¿no? hecho, él, Me incluyo. él tiene un disco que se llama Heathen, o sea, Heathen, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, ujú. es un poco como pagano. Sí. Bueno, pues también Johnny Cash, Beach Boys, todos en esa época, Sí, famosa canción y de José Feliciano, ese es de los 70s, ok. Feliz Navidad. Ah, esa es Y, típica, claro. y la verdad es que se volvió un producto muy comercial y por eso... pues, Esa, de hecho, George, va unida, ajá. la Feliz Navidad, con Feliz Navidad, pero también une el año nuevo, porque es feliz y próspero año y feliz, o sea, es como que la Sí, unión de las dos, y la cantó en fechas. Spanglish, entonces Ajá. fue como que una fórmula porque es una canción muy conocida Mm, para los latinos, pero también los americanos, no sé, es de como que nunca faltan. sí, Happy Christmas de John Lennon también estuve investigando y es una canción que es de protesta contra la guerra de Vietnam, ok. pero, pero se convirtió en pues todo un símbolo de la época decembrina, ¿no? Más de los 70s, Paul McCartney, A Queen, ver, graban, estas, ¿cuáles son? graban canciones, no álbums como tal, pero canciones. Yo lo que me refiero con esto es que pues se dieron cuenta, yo creo que también muchos lo hicieron por cuestión pues, de negocio para vender, porque como dices, muchos de ellos seguramente no les gusta la Navidad o no practican ninguna religión. Sin embargo, bueno, pues fue un buen negocio, ¿no? Que la gente quería ver a sus cantantes o sus grupos favoritos cantando música navideña, ¿no? Y hay algunos personajes que no te imaginarías cantando ese tipo de ¿Como canciones, cuáles, ¿no? George? A ver, ¿como cuáles no te imaginarías? ¿Como lo que decíamos de Bowie o otros Por no? ejemplo, de Bowie, Ajá. es un dato muy curioso, pero uno de los discos también más vendidos navideños de todos los tiempos es el de Kenny G.
Ah, claro, claro. Ese Sí. disco, bueno, vendió muchísimo y Por qué sería Kenny G, George? O sea, explícale, porque a lo mejor la audiencia más joven igual no ubica a Kenny G. Kenny G es un muy buen saxofonista que encontró una fórmula comercial muy exitosa porque mm, a nivel instrumental nadie nunca había llegado a las cifras de ventas que consiguió Kenny G, ¿no? Siendo Porque solamente los instrumentos, o sea, exactamente, música instrumental, mucho jazz, pero un jazz muy digerible, no tan complicado como otros. Era como que música al alcance de todos. El tipo muy talentoso, que no se malentienda. Sin claro. embargo, pues su música, pues sí, muy comercial. Y lo curioso de este álbum es que lo hace con Cliff Davis, que él era el presidente de Arista. Es el documental, mi Diana, que te recomendé de Soundtrack of Our Lives. Ah, sí, sí la vi. Si Sí, sí. tienen oportunidad, véanla, porque este señor es toda una eminencia, es un tipo que trabajó, híjole, pues casi con todos los artistas. La Sí. primera artista que firmó fue Janis Joplin, pero de ahí hablamos de Santana, de Whitney Houston, de Barry Manilow, este, muchos artistas de rap, you name it, con todos, Bruce Springsteen, etcétera, etcétera. Pero bueno, él es el que le sugiere a Kenny G que con esa fórmula de un jazz muy melódico, muy digerible, muy para todo público, por decirlo de alguna forma, grabaran un álbum navideño. Y lo convence, lo hacen, y lo curioso es que los dos son judíos, ¿no? Entonces, pues es como el festejo de la Navidad, un disco con canciones que festejan el nacimiento de Jesús, ¿no? Pero bueno, fue todo un hitazo ese disco. Y Ok. a mí el que más me ha gustado, de hecho es el único disco navideño que yo sí me he comprado, fue el de Live Aid, ya en los Ah, ochentas. bueno, pero bueno, Live Aid es todo un suceso y ahí sí valdría la pena que también, o sea, platicaras un poquito de qué fue Live Aid. Sí, bueno, Live Aid se ha juntado en diferentes etapas con diferentes motivos. Con esta canción de Do They Know It's Christmas Time, ¿te acuerdas? La amo, sí. Que a mí me gusta. Te digo que ese álbum me lo compré porque además venía este, la participación de muchos artistas, en su mayoría ingleses o irlandeses, que estaban muy en boga en ese momento, ¿no? Pero bueno, Bob es una creación de Bob Geldof, la iniciativa de Live Aid, y con este disco estaban luchando por la hambruna en Etiopía. Pero después tenemos el Live Aid me parece que fue en el 89, hubo Live Aid en 2000, hubo Live Aid en 2004, con diferentes razones, pero el Pero principio hablando fue de, en específico de la canción que mencionas, ok, ajá, primera, ok, yo te puedo sí, decir que, bueno, tú mencionas, era por el hambruna en Etiopía, ¿ok? así es. Pero nosotros que estamos, por ejemplo, en América, otras personas que están en otros lugares como en India, etcétera, Ujú. en Camboya, no nos podemos ir, pero al lugar que gustes del planeta Tierra. El punto es que se convirtió en este tema que era realmente pensar en todo lo que no le están pasando con beneficios o con ciertas Claro, situaciones donde ya se olvidó que fue para Etiopía. O sea, es tan grande este tema, totalmente, sí, claro, es tan gigante este tema que a las personas pues digamos que manejan cierto tema con la empatía de personas que no están en una situación favorable, ya sea por guerra, ya sea por hambre, ya sea por cuestiones políticas
o por circunstancias ajenas pues a la elección, ¿no? Ujú. Se vuelve un tema totalmente integrado en nosotros, haciendo una conciencia que logró que se moviera mucho más que la situación de Etiopía, ¿no? It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer and pray for the other ones. At Christmas time, it's hard, but while you're having fun, There's a world outside your window, and it's a world of dread and fear, where a kiss of love can kill you, and there's death in every tear, and the Christmas bells that ring there are the clanging chimes of doom. Well, tonight we're reaching out and touching you. Bring peace and joy this Christmas to West Africa. a song of hope when there's no hope tonight. Ooh, ooh, ooh. Why is coming first deadly feared? Why is to touch deadly scared? How can they know it's Christmas time at all? De hecho, De se acuerdo. hacen De muchas acuerdo. fundaciones y muchos, digamos, movimientos ya no solo para ese lugar. No, 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 totalmente. Es muy, muy interesante lo que dices, muy cierto. Y bueno, tan funcionó que trascendió de hacer una canción navideña con un fin en En un particular movimiento, en un movimiento en festivales que han sido varios, que han producido muchísimo dinero para ayuda, como tú bien claro, dices, para diversas causa, causas, ¿no? exacto. Bob Geldof, pues Bob Geldof es todo un personaje. Bob Geldof es músico, es productor, es actor, es activista. Para quienes no lo ubican, si tienen oportunidad de ver Pink Floyd The Wall, él es el protagónico y es un tipo que siempre ha tenido pues este fuego interior Sí, para estar con estas iniciativas. La canción él la compone junto con Mitch Ure, que es del grupo Ultravox. ajá, Ellos componen la canción y invitan, repito, la mayoría de artistas ingleses e irlandeses para grabar un poquito lo que fue We Are the World, ¿no? De los americanos claro. a esta, que sí, la verdad es que prácticamente todos son ingleses. Participa U2, Phil Collins, Spandau Ballet, Paul Young, Duran Duran, Imagínate, Bananarama, George, wow, o sea, Frankie Goes to Hollywood, Wham, Kool and the Gang, Sting, Boy George. Y la canción es muy buena y el disco en verdad es bastante bueno. Es mi único disco navideño y bueno, pues fue
el inicio de algo bien grande, ¿no? Trascendió de un proyecto en particular que Ok. nace en Navidad a una cosa gigantesca, ¿no? Y mundial y ayudando a muchas causas. A mí me Poder de gustan la música, ¿no? el poder de la música. Una vez más, mi querida Dianita, los álbums más populares que ha habido en cuanto a ventas, primero el de Elvis, Christmas Album, Ok. después número 2, el de Kenny G, que estábamos platicando, Nat King Cole. Nat King Cole también, siempre que escuchas alguna, o sea, música navideña, siempre está la inconfundible voz del señor Nat King Cole. Número 4, Josh Groban. 5, Mariah Carey, Celine Dion, Barbra Streisand. Y ahí, Hay- ahí yo quiero hacer una intervención. Si bien ajá. hay muchos álbums y hay muchas canciones, Ujú, una de las cosas que yo investigué es que, haz de cuenta, cuando yo me pongo a preguntar, a documentarme, o sea, ¿cuál es ajá. la canción navideña que es considerada la más escuchada de la historia? Ok, Em, Dicen que no hay una que puedan definir como tal. Eso me impactó. Y eso quiere decir, bueno, también ahí, en las preferencias musicales, pues varían. ¿Sí me explicó? claro. O Sí, sea, sí, sí, ves que sin siempre hay duda. un como hit del rock and roll, un hit del pop, o un hit Sí. o la más, no, aquí es como ¿Cuál será? o sea, sí Jingle Bell. habría varias, pero eran entre Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Silent Night, White Christmas, and All I Want for Christmas is You, que no va con los carols, o Ajá, sea, por ejemplo, ajá. ¿no? Interesante, ¿no? Sí, 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 sí. Jingle Bells. Puede ser, o sea, me Ujú, dieron, haz de cuenta, los ejemplos, ¿sí me explicó? Pero, ujú. o sea, decían, no, bueno, en realidad, no hay una como tal, y te digo, se mencionaban, no sé, la de White Christmas también, de Irving Berlin, ¿no? Ujú, ujú. Pero así como una más escuchada, no, Y, ¿eh? y debe de haber eh, muchas nuevas composiciones. Lo que pasa es que esas son Sí. como las tradicionales, ¿no? Las clásicas que las ha grabado, pues muchos de todos estos artistas que hemos Mira, no mencionado. la más, como tal, haz de cuenta, escuchada, porque es lo que dicen, no hay una como tal la más escuchada. Ajá, ajá. Pero, por ejemplo, quien ha ganado, según yo, más dinero es Mariah Carey, ¿ok? Sí, su disco está entre los más vendidos. Oh, Santa, where's Ari? Oh, Santa, Santa, if you get this letter, won't you help me out? I know you're kind of busy with your elves right now, and I don't know how you do the things you do when I sleep on Christmas Eve. Pero a lo que iba es que seguro estoy que hay nueva música navideña, Sí. pero normalmente todos estos artistas o grupos que se aventuran a hacer un álbum con Michael esta Bublé, por temática, ejemplo. cantan las mismas, ¿no? O sea, son como los clásicos, clásicos, todas esas que tú Bueno, mencionaste. Christmas in the City de Michael Bublé es un cantante canadiense. Pues Ujú. puede ser uno de de las novedades. Chestnuts roasting on an open fire. I'm offering this simple phrase. Yes, you are. To kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. ¿No? Sí, 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 sí. Además, le va muy bien con la voz y el estilo que él tiene y todo, le va Sí, bueno, porque como dices muy, tú, muy de los bien. nuevos, o sea, porque Frank Sinatra pues es icónico, o sea, Sí, ya sí, 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 sí. obviamente ya es Navidad, voz que identificas, o sea, ¿no? En español también estuve viendo, bueno, pues Ajá. muchísimos han grabado, pues de los muy comerciales, ¿no? Julio Iglesias,
Thalía, Paulina Rubio, Gloria Trevi, Amanda Miguel, Rafael hizo 3 discos Ok. con motivos navideños. Luis Miguel tiene disco de Navidad, también con esos clásicos de Bing Crosby. ¿Sabes qué Eh, estaría padrísimo? Ahorita voy a ajá, aprovechar que para los que nos están viendo, si dejan en comments cuál es su canción favorita navideña, si eso tienen, está bueno. o de Año Nuevo, que esté ligada a las fechas. Déjanos su canción favorita y la vamos a agregar, aunque ya esté la playlist hecha para el programa, siempre ya saben que las playlists se pueden, pues, agregar. Si hay algún remix o hay alguna cuestión así que no hayamos comentado, sería padrísimo. Y aparte para darle el espíritu que es. Obviamente les pedimos una vez más que se suscriban, ya que estoy pidiendo que dejen su canción Sí, ya que favorita, es que me la hora muero de de los ganas de saber cuál es, pedimentos. porque a lo mejor nosotros tenemos un termómetro Podemos a los pedirles como de comments, ¿no? regalo de Navidad que por Que, favor que se nos dejen su canción suscriban, favorita y se suscriban. se Ajá. suscriban a todas las redes sociales. Mira, muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Ok. Eh, Sigue, ya no te interrumpo, George. no, estuvo perfecto. Te decía de los en español, los 3 tenores hicieron Ah, un disco navideño también. Y bueno, te quería, sé que hiciste tu investigación con respecto, y eso me gusta, con respecto a la música de las películas, Miriana, que películas sí, pues también hay hay un montón, ¿no? no, bueno, sí, hay un montón, pero yo, por ejemplo, las que veo que han hecho como un cambio dentro de, pues, no sé, los niños, Ujú, a nivel mundial, no sé, por el impacto de la proyección de la película y por lo tanto la música y se volvió parte de la música de temporada. Por ejemplo, está el de The Polar Express, el Expreso Polar, la película. ujú. Muy Ok. buena película, ¿eh? Obviamente, no sé si se acuerdan y si no la han visto, Home Alone Sí, tiene, tiene claro. muy buen soundtrack. Acaban de develar su estrella en Hollywood. Ah, Macaulay Culkin, sí, Ajá, y sí. estuvo muy padre, tuvo un gesto que él me parece un muy buen actor, excelente actor. Sí, se perdió un Eh, ratito, pero bueno, Se como perdió todo mucho mundo porque nos podemos además perder un ratito y luego reencontrarnos. Pero ahorita su está, vida no andaba pasando personalmente por los mejores momentos, pero sí, la verdad es que tiene una calidad histriónica no, increíble, está increíble ese niño, desde chiquito es una estrella. increíble. Pero Ajá, dime. tuvo un gesto muy padre porque cuando develan su estrella, fue la semana pasada apenas, Ah, ok. invita a la actriz que es su mamá. En Ay, las ajá. en las 2 primeras, bueno, esta actriz, no sé cuántas haya, pero ella trabajó en las 2 primeras y la invitó. Se me hizo buen gesto. Ah, bueno, súper gesto. Y bueno, la canción justamente de Home Alone, que se hizo súper famosa, es Somewhere in My Memory, ¿ok? De John Williams. Ujú, ujú. Otra de las icónicas para soundtrack navideño, la película de Elf. Bueno, es divertidísima. Es tarea para que la veas, te vas a reír mucho, la vas a disfrutar. Y ahí hay una canción que tiene una letra muy interesante que conmueve mucho, que también valdría la pena que la escucharan. Pennies Sí. from Heaven, no in Heaven. Yo estoy ya también interpretando From, por Pennies from Heaven. from, ok. Que quería decir en español, serían como pennies serían nuestros centavos, ¿ok? Ujú, ujú, Sean ujú. centavos, del cielo, ¿ok? Si pueden luego traducirla, es muy linda, ¿ok? Ok, ok. Obviamente, The Christmas Carol, ¿ok? Pero la versión de 2009, ¿ok? Ahí, bueno, basada en el libro de Charles Dickens, aquí anoté, la banda sonora está compuesta por Alan Silvestri en esta ocasión, para que vean la diferencia entre Christmas Carol de otras épocas con esta versión del 2009. Bueno, hay otra película que es muy divertida, no sé si la has visto, la de Love Actually, Ujú. en español Realmente Amor, no sé si te acuerdas de ella. Sí, sí me acuerdo. Ok. ¿Te acuerdas quién salía o yo te digo? Dime. Hugh Grant, Emma Thompson,
ella la amo yo. Ajá. Me encanta. Bueno, Liam Neeson y así, más. O sea, de los así como Sí, hay Alan muy buenas, Rickman. hay muy buenas de Navidad. ¿Sabes Ajá, cuál? ¿qué? Me gusta Bad Santa, ¿la has visto? Sí, sí. Uy, ¿Por qué te gusta esa? A ver, porque es Bad Santa. por, ¿Ves qué escorpión eres? pues por irreverente el tipo, por Grinch, por cabrón. De hecho, el Grinch está dentro de las películas que, bueno, el Grinch 2018, pero la que es la reimaginación animada, tuvo más éxito que la otra, ¿sabías? Esa no la he visto, la animada. La original, por supuesto, y Yo bueno, nunca pues lo hubiera pensado. Y de hecho, no, ahí tuvo muy, muy buena venta la banda sonora de la del 2018. ok, ok. O sea, porque dicen que le añadieron un toque contemporáneo, o sea, más actual, ¿ok? Sí, claro, obvio, Al obvio. tema. Otra película de temporada que es súper romántica, The Holiday, que sale Cameron Díaz, Jude Law, Kate Ujú. Winslet, este otro actor divino, no, ahorita no me acuerdo el nombre, pero Se me hace que te vas a poner a ver todas ya esas hoy en sé, la claro tarde. que sí. ¿No la has visto la de Holiday? Eh, no, no sé Te va a fascinar. Tú ve The Holiday. de Es Holiday. como el de Home Swap, de que cambian casas. Ok, Te va a encantar porque tiene de hecho muy buena música. Y hay un cuate bueno, es uno de los personajes que tiene que ver con que es músico. Pero no te voy a spoilear. Ve The Holiday, acuérdate de mí. Super cast, super película, super actuación. Es romántica. Está increíble. Es de ok. hecho de mis películas favoritas, de la época. Sí, no es la que más ahorita, The Holiday. La voy a ver. Yo me estaba acordando, es que me gustan esas de humor negro de Esta navideños, tiene un buen pero humor y tiene mucha realidad la de The Holiday, pero es muy romántica. está La vas a bien. amar. De hecho, o sea, no, mejor no les spoileo. Vean The Holiday. ¿Ok? Sí, no nos spoiles. La que No, yo me acordé ahorita es la de, no me acuerdo cómo se llamaba en inglés, de Mendigo a Millonario con Eddie Murphy, Dan Aykroyd. ok. Bueno, está bien que no te acuerdes. Yo Este, a veces no me acuerdo de las de inglés en español, así es que. esa ahorita me acordé en español. La chica que sale es Jamie Lee Curtis. Es buenísima. Es de la época, o sea, Ujú. es de época, todo se desarrolla en diciembre, en vísperas de Navidad, y es muy buena. Esa la recomiendo mucho. Bueno, y yo quiero cerrar, haz de cuenta con esta, que bueno, este es muy interesante. Esta película bueno, es una obra de arte para mi punto de vista. Se llama The Nightmare Before Christmas. No sé si. Ah, claro, la ¿Ok? amo. Porque lo interesante de esta película es que ya desde octubre, finales de octubre, empieza toda la temática, porque es la combinación de Halloween y Navidad. Ujú, Entonces eso es muy, muy notorio. Y lo que pasa es que esta banda sonora, compuesta por Danny Elfman, ¿ok? También que incluyó canciones como This is Halloween y la de Kidnap Sandy Claus, ¿ok? No Santa Claus, fueron también hitazazos, o sea, de ventas, ¿no? Entonces es una masterpiece, ¿no? Que une, imagínate, dos épocas, nada que ver una con otra, y bueno, pero ahí sí, podría entrar un poco en el in-between en el que tú te encuentras o mucha gente. es de Tim Burton, ¿correcto? ¿Mm? ¿Sí? Sí, 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 sí. sí, él es Bueno, el genial. punto es que, bueno, estas bandas sonoras, pues, evocan el tiempo, se han vuelto como parte tradicional en todas las casas del mundo, también ya no solo es oír los villancicos y las canciones navideñas, sino ahora ya es una tradición incluir las canciones que vienen en estas películas como las que mencioné, pero también You're a mean one, Mr. Grinch. verlas. Entonces, Claro. Bueno, ya dimos algunos ejemplos. La verdad es que sí hay películas, buenas de Navidad para pasar el rato, muy, 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 muy divertidas. sí, y también verlas con otra conciencia, por ejemplo, ahora que vean la del Grinch, que es animada del 2018, y oír cuál es el tema de musical, sí me explico, que pues fue de los más buenos para la industria de la música, que hay de diferencia Ujú. entre
el otro Grinch, que como película es fenomenal, pero en este caso la banda sonora la del 2018 es genial, ¿no? Y bueno, y así me podría ir con más películas, pero bueno, ya es ahora soundtracks y películas, ¿no? Así es. Que disfrutar como parte de nuestras épocas navideñas, No, totalmente. Y la familiares. verdad es que el espíritu y el mensaje y en sí lo que debe de significar esta fecha, pues es puro positivo, ¿no? Ahí no podría yo estar en contra de eso, No, porque es positivo incluso ante lo negativo, por supuesto. Y lo ¿ok? único es que vamos a tratar de que ese espíritu y esa actitud y ese sea realmente como un tiempo de cambio, de reflexión, para que nos dure más meses y estemos mejor en ¿Sabes que yo sí hago planeta, muy ¿no? de como si fuera Navidad todo el año? Ajá. A mí me encanta dar regalos, más que recibir. Tú Sí, no sabes cómo yo disfruto de verle la cara a mi nieta o a alguien que quiero con todo mi claro, corazón, de saber, pensé en ti cuando vi eso y me acordé de ti. claro, eso es Y se sí siente les muy bonito. recomiendo que lo hagan, no por el hecho de regalar, el hecho de simplemente de hacerle ver a las personas cómo lo que uno dice y lo que platicamos y cómo los tenemos en cuenta Sí, sin duda, pues es un con las gesto, cosas que, ¿no? no, ese es este gesto que dice más, como dices Así tú, que lo es. comercial o que No, vendan, me sino queda estos claro. regalos de, a ver, pensé en ti, estaba en tal lugar y me acordé, el saber que te acordaste de alguien en algún momento que ni siquiera era para ir a buscar un regalo, a mí se me hace, bueno, lo digo no como, ay, ¿sabes? Sino porque realmente tengo que reconocer que es parte mía, o sea. Está bien, está Por eso buenísimo. que ya que estás diciendo que no, que la época del año y así, y quizá habrá gente que pensó, no, yo todo el año, la verdad, soy súper buen peace and love con toda la gente, ¿no? No nada más en Navidad. Y se vale también porque es de que digan, no, no siempre es nada más en Navidad, porque también hay personas que todos los días son Grinch y todas las personas que son súper lindas Claro. todo el año. Entonces, bueno, hay que Y como trabajar, hay que decía, evolucionar, ¿no? así Bueno, es. ya estoy Sí, chorreando mucho. y sí, no es, a mí no me afecta, psicológicamente, ni me deprimo, ni mucho menos. Ya más o menos conté porque no es como que mi fiesta favorita, pero Sí. claro que lo disfruto y me gusta ver a la gente que lo disfruta. Lo que quiero ver o queremos todos en este mundo es que eso sea más constante, sea permanente y pues dar y ayudar y compartir con nuestros prójimos pues todo el tiempo, no nada más en diciembre. Oigan, y bueno, pues yo les quiero decir que les deseo una muy feliz Nochebuena, una muy feliz comida navideña, Navidad, como es parte de las fiestas de este show, también obviamente un 2024 lleno de sueños hechos realidad, lleno de prosperidad, lleno de fuerza, lleno de aprendizaje y de mucha abundancia. Entonces, estos son mis deseos para todos los que nos están viendo y también para los que no nos están viendo. Eso, exacto. Pues lo mismo, me uno a todos tus deseos, gracias a la gente que nos ve, nos apoya, que la pasen muy bien en compañía de su familia, de sus seres queridos. Y todavía nos vamos a ver una vez más antes de que termine el año, ¿no, mi Es Dianita? sorpresa, sí. Está Ok, cocinando una buena sorpresa me para cerrar parece, el año. Ok. me parece muy bien, pero bueno, por lo pronto, Merry Christmas, feliz Navidad, que se la pasen todos muy Buon bien Natale y y lo peace que and sea en love. cualquier idioma. Pues feliz Navidad, George. Feliz Navidad a todos. Igual, mi Dianita querida, saludos, Bye. besitos, bye bye. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast
to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and